El 25 de diciembre de 1991, la bandera soviética sobrevoló el Kremlin en Moscú por última vez. Representantes de las repúblicas soviéticas ya habían anunciado que ya no serían parte de la Unión Soviética. En cambio, declararon que establecerían una comunidad de estados independientes. En la Revolución Rusa de 1917, los bolcheviques revolucionarios derrocaron al zar ruso y se establecieron 4 repúblicas socialistas. En 1922, Rusia se unió a sus repúblicas remotas para formar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El primer líder de este estado soviético fue el revolucionario marxista Vladimir Lenin. Se suponía que la Unión Soviética era una sociedad de verdadera democracia, pero en muchos sentidos no era menos represiva que la autocracia zarista que la precedió. Fue gobernado por un solo partido, el Partido Comunista, que exigió la lealtad de todos los ciudadanos rusos. Después de 1924, cuando el dictador Joseph Stalin llegó al poder, el Estado ejerció un control totalitario sobre la economía, administrando toda la actividad industrial y estableciendo granjas colectivas. También controlaba todos los aspectos de la vida política y social. Las personas que argumentaron en contra de las políticas de Stalin fueron arrestadas y enviadas a campos de trabajo conocidos como gulags. Después de la muerte de Stalin en 1953, los líderes soviéticos denunciaron sus brutales políticas, pero mantuvieron el poder del Partido Comunitario. Se centraron en particular en la Guerra Fría con las potencias occidentales. En marzo de 1985, un político de larga data del Partido Comunista llamado Mikhail Gorbachev asumió el liderazgo de la Unión Soviética. Heredó una economía estancada y una estructura política que hizo que la reforma fuera casi imposible. Gorbachev introdujo 2 conjuntos de políticas que esperaba ayudarían a la Unión Soviética a convertirse en una nación más próspera y productiva. El primero de ellos se conocía como Glasnost o apertura política. Glasnost eliminó las huellas de la represión stalinista como la prohibición de libros y la omnipresente policía secreta y dio nuevas libertades a los ciudadanos soviéticos. Los presos políticos fueron liberados, los periódicos podrían imprimir críticas al gobierno. Por primera vez, otros partidos, además del Partido Comunista, podrían participar en las elecciones. En lugar de provocar un renacimiento en el pensamiento comunista, Glasnost abrió las puertas a la crítica de todo el aparato soviético. El Estado perdió el control tanto de los medios como de la esfera pública, y los movimientos de reforma democrática cobraron fuerza en todo el bloque soviético. El segundo conjunto de reformas se conoció como perestroika o reestructuración económica. Gorbachev pensó que la mejor manera de revivir la economía soviética era aflojar el control del gobierno sobre ella. Él creía que la iniciativa privada conduciría a la innovación, por lo que a los individuos y las cooperativas se les permitió tener negocios por primera vez desde la década de 1920. Los trabajadores tuvieron derecho a la huelga por mejores salarios y condiciones. Gorbachev también alentó la inversión extranjera en empresas soviéticas. Sin embargo, estas reformas tardaron en dar sus frutos. La perestroika había torpedeado la economía de mando que había mantenido a flote el Estado soviético. El racionamiento, la escasez y la interminable fila de productos escasos parecían ser los únicos resultados de las políticas de Gorbachev. Como resultado, la gente se sintió cada vez más frustrada con su gobierno. Gorbachev creía que una mejor economía soviética dependía de mejores relaciones con el resto del mundo, especialmente con los Estados Unidos, incluso cuando el presidente Ronald Reagan llamó a la Unión Soviética el Imperio del Mal y lanzó una acumulación militar masiva. Gorbachev prometió retirarse de la carrera armamentista, anunció que retiraría las tropas soviéticas de Afganistán, donde habían estado librando una guerra desde 1979, y redujo la presencia militar soviética en las naciones del Pacto de Varsovia de Europa del Este. Esta política de no intervención tuvo importantes consecuencias para la Unión Soviética, pero en primer lugar causó que las alianzas de Europa del Este se derrumbaran. El muro de Berlín cayó en noviembre, la revolución del terciopelo en Checoslovaquia derrocó al gobierno comunista de ese país. Se estimó que la economía del mercado negro soviético era el equivalente a más del 10% del PIB oficial del país. El estancamiento económico había afectado al país durante años y las reformas de la perestroika solo sirvieron para exacerbar el problema.
Las alzas salariales fueron apoyadas por la impresión de dinero, alimentando una espiral inflacionaria. La mala gestión de la política fiscal hizo que el país fuera vulnerable a factores externos, y una fuerte caída en el precio del petróleo hizo que la economía soviética cayera en picada. El gasto de defensa soviético se aceleró dramáticamente en respuesta a la presidencia de Ronald Reagan y propuestas como la Iniciativa de Defensa Estratégica. De hecho, el presupuesto militar soviético había tenido una tendencia al alza desde al menos principios de la década de 1970. Las estimaciones externas del gasto militar soviético oscilaron entre el 10 y el 20% del PIB. Además, los militares tuvieron prioridad en lo que respecta al talento de investigación y desarrollo. El 31 de enero de 1990, McDonald's abrió su primer restaurante en Moscú. La imagen de los arcos dorados en la plaza Pushkin parecía un triunfo del capitalismo occidental. Pero tal exhibición no era infrecuente en los últimos años de la Unión Soviética. Los moscovitas hicieron cola para ediciones matutinas de periódicos liberales. El sentimiento no era infrecuente. El público soviético estaba disgustado con la corrupción generalizada endémica del Estado soviético. Al final, la tensión entre la ciudadanía recién empoderada y un Estado soviético con credibilidad arruinada demostró ser demasiado para superar, y un último intento de golpe de Estado por parte de los intransigentes comunistas destrozó la Unión Soviética. A lo largo de la Guerra Fría, la Unión Soviética y los Estados Unidos se tambalearon al borde de la destrucción nuclear mutua. Sin embargo, lo que pocos consideraron fue que la Unión Soviética sería derribada por un incidente que involucraba una planta nuclear civil. Gorbachev había estado en el poder por poco más de un año cuando explotó el reactor de la Unidad 4 en la estación de energía de Chernobyl en Pripyat, ahora en Ucrania. La explosión y los incendios posteriores liberaron más de 400 veces la cantidad de lluvia radioactiva que la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima. Los funcionarios del Partido Comunista actuaron rápidamente para suprimir información sobre la gravedad del desastre, llegando a ordenar que los desfiles y celebraciones del 1 de mayo en el área afectada se llevaran a cabo según lo planeado. Los informes occidentales sobre los niveles peligrosamente altos de radioactividad transportada por el viento fueron descartados como chismes. Los trabajadores finalmente pudieron controlar la fuga de radiación el 4 de mayo, pero Gorbachev no emitió una declaración oficial al público hasta el 14 de mayo, 18 días después del desastre. Calificó el incidente en Chernobyl como una desgracia y criticó la cobertura de los medios occidentales como una campaña altamente inmoral de mentiras maliciosas. Con el tiempo, la propaganda del Partido Comunista estaba cada vez más en desacuerdo con las experiencias diarias de aquellos en la zona de contaminación que estaban lidiando con los efectos físicos del envenenamiento por radiación. Cualquier confianza que permaneciera en el sistema soviético había sido destruida. La frustración con la mala economía, inspirando movimientos de independencia en las repúblicas en los márgenes de la Unión Soviética, uno por uno, los estados bálticos, Estonia, Lituania y Letonia, declararon su independencia de Moscú. El 18 de agosto de 1991, miembros preocupados del Partido Comunista en el ejército y el gobierno colocaron a Gorbachev bajo arresto domiciliario. La razón oficial dada por su encarcelamiento fue su incapacidad por razones de salud. Los líderes del golpe declararon un estado de emergencia. Los militares avanzaron hacia Moscú, pero sus tanques se encontraron con cadenas humanas y ciudadanos construyendo barricadas para proteger el parlamento ruso. El golpe falló después de 3 días. De vuelta en Moscú, la estrella de Gorbachev estaba cayendo, mientras otro político estaba en ascenso. Boris Yeltsin ahora tenía el control del parlamento y de la KGB. Viajó a Minsk, donde se reunió con líderes de la República de Bielorrusia y Ucrania, firmando un acuerdo que separó a los dos países de la Unión Soviética para crear la Comunidad de Estados Independientes. Solo unas semanas después, Bielorrusia y Ucrania fueron seguidos por 8 de las 9 repúblicas restantes, quienes declararon su independencia de la Unión Soviética después de una reunión en Alma-Ata, en la actual Kazajstán. La renuncia de Gorbachev como presidente era inevitable y el día de Navidad de 1991 renunció a su cargo y dijo: "Ahora estamos viviendo en un mundo nuevo. Se ha puesto fin a la Guerra Fría y a la carrera armamentista, así como a la loca militarización del país, que ha paralizado nuestra economía, actitudes públicas y moral". La poderosa Unión Soviética había caído. La antigua superpotencia fue reemplazada por 15 países independientes,